Estoy solo, estoy con mi amada Marel, pero como está en pijama, está invisible. Cualquier cosa, ahí podremos tener una voz en off que nos aclare conceptos. Como les contaba Carola, yo me he dado un par de vueltas por la vida y en este momento estoy trabajando como docente en la Universidad Técnica Particular de Loja, dando clases en esta intersección que hay entre la química y la culinaria. Le enseño física y química a los estudiantes de gastronomía, también les enseño pastelería, les enseño técnicas básicas de cocina. ¿Alguno de ustedes es pastelero, no? ¿O solo como consumidores? Consumidores. Ya, si alguna vez les da por meterse en el tema de la pastelería, se van a dar cuenta que tiene bastante más de ciencia de lo que uno cree. Entre los chefs hay una especie de dicho que dice que la cocina es un arte, pero que la pastelería es una ciencia exacta. Efectivamente, desde la pastelería se trabaja una serie de elementos eh, científicos, muchas veces sin darnos cuenta. Entiendo que hoy día el énfasis es hablar de biomoléculas. Todos ustedes ya tienen una base de química general, ¿no? Sin mucho entusiasmo, sí, como perro de taxista, ¿ya? Y también tienen una base de biomoléculas proteínas, Carola, ¿no? ¿Vieron proteínas? Excelente. Ya, sabemos que no hay muchos pasteleros. ¿Cocineros de salado hay o tampoco cocinan? Fernando, ese es un no de un Es poco. que vivo solo, entonces tengo que cocinar. Ramen. No, 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 más carne mongoliana, chancho, carne, ¿Te arroz, parece, digo. te parece poco? Excelente. No, sí me parece poco, onda, me gustaría variar más la cocina. Ya, bueno, si quieres recetas de ahí, en la presentación está el sitio web para él. Llame ya. Gracias. Súper. Ya, entonces yo creo que entremos en materia y me gustaría que esto, en vez de yo estarles pontificando, sea una conversa. Ujú. Entonces, no sé qué estilo de clases tienen allá, pero me gustaría que fuera un PowerPoint conversado, que si se están durmiendo me avisen que está aburrido, que si necesitan ir a recargar el café, vayan sin problema. Y bueno, como ¿Te dijo podemos Jack el interrumpir Destripador. entonces? Sí, claro que sí. No es Vale, interrupción, es conversa. vale. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Esta presentación es parte de un curso un poco más largo, eh, pero justamente este modulito sirve. Vamos a hablar de... Ustedes hablan de biomoléculas. Yo, desde mi óptica, hablo de moléculas alimentarias, pero vamos a ver que son nombres distintos para la misma cosa, en contextos distintos, ¿verdad? Las biomoléculas en general hacen su trabajo mientras están en el ser vivo y se convierten en moléculas alimentarias cuando ese ser vivo ya no está vivo y lo estamos convirtiendo en alimentos. Aunque sean veganos, igual están asesinando plantas, así es que siempre las moléculas alimentarias ya provienen de organismos muertos. Si quieren recetas, ahí dice lefort.org, ese es nuestro sitio de recetas. Y en tecnología de alimentos se dividen un poco las moléculas alimentarias en moléculas de textura y en moléculas de sabor y aroma. Hoy nos interesan las moléculas de textura, que son, bueno, el agua no es una biomolécula, pero es lo suficientemente importante como para que tenga espacio. Las grasas sí son biomoléculas, los carbohidratos sí son biomoléculas y las proteínas también lo son. Las moléculas de sabor y aroma son moléculas pequeñas, claro, tienen que ser volátiles para poder ser moléculas de aroma y quedan fuera de lo que vamos a conversar hoy día. Si hay tiempo y entusiasmo, tengo la presentación a medio hacer,
Así que podríamos revisarla si es que hay interés. En algunos casos tengo unas bibliografías ahí abajo, por si les interesa tomar el pantallazo. Sobre todo este Science and Cooking está notablemente bueno, es un libro del año pasado que yo me lo estoy devorando y está muy, muy interesante. ¿Por qué estamos incluyendo el agua? Porque ya, grasas sí, carbohidratos sí, proteínas sí, pero el agua, al menos desde el punto de vista culinario, bueno, y desde el punto de vista de la vida también es vital. Entonces, si bien no es una biomolécula y es una molécula pequeña, la incluimos. Antes de nada, ¿qué es una molécula? Eso ustedes no lo saben, o sea, no necesitan que se los explique porque ya lo saben, pero no está de más, ¿verdad?, saber que es una molécula eléctrica, una entidad eléctricamente neutra consistente en más de un átomo. Y ahí tenemos una molécula de sabor y aroma, ahí representada. No sé si alguno de ustedes reconoce esa molécula. Si huele en su pantalla, ¿no sienten olor a vainilla? No, bueno, pues es una molécula de vainilla. Es bien clásica la estructura, digamos. Pensé que era algo más grande y complejo, la vainilla. No sé por qué me lo imaginé que era. Que era más grandota. Sí. Claro, en general, todos estos odorantes son moléculas súper chicas. Para que puedan volatilizarse, son pequeñas. De hecho, si se ponen a contar átomos, ¿qué tenemos? 6 carbonos, 8 carbonos. Los grises. Sí. Claro. ¿A qué molécula les recuerda, chicos, que vimos la clase pasada? Sí. Qué bien. ¿A quién? ¿A qué grupo de moléculas que vimos? Que podría pasar, o sea, un carbono adicional y le ponemos y podría ser, digamos. Yo quiero saber. Que hay 21, 23. Forman parte de estructuras más complejas. ¿Nadie? No se oye, padre. No han estudiado nada. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Aminoácidos? Bien, ¿viste? Si lo saben, si les cuesta sacarlo, ¿no? Sí. Sí, tiene una cosa medio de aminoácidos. Sí, pero le falta el carbono quiral y toda la chaya, digamos. Claro. Pero podría, o sea, tiene más cara de aminoácido que una proteína. Absolutamente. Vamos a trabajar aquí con distintos niveles de organización, cosa que ustedes también saben. Tenemos átomos, aquí van a ver un ejemplo que espero que ya hayan visto, átomos como carbono, hidrógeno y oxígeno, pero los átomos en general no andan solos, salvo que sea un gas noble. Luego tenemos moléculas, como el viejo y querido C6H12O6, que me imagino identifican. Fernando dice que sí, y como está muteado, no sabemos qué está diciendo. Glucosa. Glucosa, ¿verdad? O fructosa, o galactosa, ¿verdad? Alguna hexosa. Luego tenemos las macromoléculas, como por ejemplo C6H10O5N, que puede ser tranquilamente un almidón, o una dextrina, o bla, bla, bla. Y la cosa se sigue complicando porque después las macromoléculas también empiezan a unirse entre sí y obtenemos complejos macromoleculares, que ya es un nivel de organización más allá de las moléculas. Pero nosotros aquí la idea es quedarnos entre moléculas y macromoléculas, según con qué estemos trabajando. Entonces, en los que nos vamos a enfocar hoy son en 4 familias de moléculas alimentarias. El agua, que es una molécula, y hay una sola agua.
el agua oxigenada no califica. Las grasas, que también son moléculas discretas, por así decirlo, no son demasiado grandes. Los carbohidratos, que pueden ir desde la glucosa, ¿verdad? Que recién había mencionado Fernando, hasta macromoléculas súper grandes como los almidones. Y las proteínas que, salvo honrosas excepciones, son todas macromoleculares. Comencemos entonces con el agua. ¿Qué ven en la imagen? Por favor. No veo agua. ¿No ves agua? Sí, no, sí veo agua. Hielo, agua Hielo. solidificada. ¿Verdad que es agua, pero solidificada? ¿Y qué ven dentro del vaso? Whisky. ¿Alcohol? Me gusta cómo piensan, es té. No, mentira, no sé qué es, lo saqué en internet, pero aunque sea whisky, recuerden, y si alguna vez lo necesitan usar como excusa, que el whisky es un 60% de agua. Pero efectivamente aquí tenemos whisky, tenemos hielo, o sea, un whisky on the rocks, y pasa algo bien interesante con el whisky, porque ustedes saben que el hielo flota, ¿verdad? Y si le ponen un hielo a un vaso de whisky, ¿qué pasa? Se hunde. Veo que ya lo han observado, excelente. Muy bien, Petra, vemos que has estudiado el tema. Entonces, el agua tiene estas propiedades que son un poco raras, y que gracias a estas propiedades raras del agua estamos vivos. Entonces, el agua es vital para la vida, por lo menos para la vida tal como la conocemos nosotros. Somos agua en buena cantidad. Las mujeres, yo creo que esto está mal, no sé, puede que haya dado vuelta a los números, pero andamos todos entre un 55 y un 60% de agua. Los recién nacidos son como un 80% de agua y después nos vamos deshidratando de a poquitito. Ahora, ¿qué gracia tiene el agua? ¿Por qué tanto bla bla con el agua? Más allá del marketing de las empresas de bebidas. Y esto, si les estoy contando algo que ya saben, por favor avísenme. Pero el agua es, por así decirlo, una molécula pequeña que se comporta como una molécula grande. Si es que yo veo el punto de fusión, si es que yo veo el punto de ebullición del agua, voy a ver que está más cercano a moléculas mucho más grandes que el agua. O sea, si es que voy por la tabla periódica y veo el punto de ebullición del metano o del amoníaco, voy a ver que son muchísimo más bajos que el del agua, siendo que son los análogos hidrogenados. El metano creo que hierve a menos 165 grados y el agua hierve a 100 grados Celsius, entonces algo está pasando, porque los pesos moleculares son similares. El metano pesa 16 y el agua pesa 18 gramos por mol. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Tenemos el cuento de la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Se acuerdan que el oxígeno tiene una electronegatividad súper alta, verdad? 3,5. Y el hidrógeno tiene 2,1, ¿no? Ahí le pueden preguntar a sus tablas periódicas. Y esas diferencias de electronegatividad hacen que el agua tenga, ¿verdad?, una polaridad. Y esto termina con que las moléculas de agua interactúan entre sí, ¿verdad? La parte con un delta positivo, que es donde están los hidrógenos, va a tener una atracción con la parte delta negativa, que es donde está el oxígeno, y va a formar el famoso puente de hidrógeno. Entonces, esta interacción del agua consigo misma es la que nos va a dar las propiedades anormales del agua. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias al puente de hidrógeno, el agua, en vez de fundirse a, no sé, menos 200 grados Celsius, funde a 0 grados Celsius. En vez de hervir a, como hacíamos lo del metano, menos 165 grados Celsius, hierve a 100. El hielo no se hunde, sino que flota, y esto es súper importante.
¿Se imaginan en un invierno en algún país nórdico, si el agua se hundiera, en vez de flotar el hielo, quedarían todos los pescados ahí, ¿verdad?, atrapados en una matriz de hielo y no podrían sobrevivir el invierno. En cambio, ya que dado el puente de hidrógeno, el agua forma una estructura, ¿verdad?, en que una estructura cristalina, en que los átomos quedan, las moléculas quedan más alejadas, vamos a ver que efectivamente el hielo flota en agua, pero no en whisky. Eso es porque la densidad del alcohol es menor que la densidad del agua. Entonces, esa flotación del agua es súper importante también para la vida. Y también es importante para los alimentos. No sé si han metido alguna vez una fruta al refrigerador, al freezer, y después la sacan y está toda blanducha. Eso es porque al crecer el agua, al congelarse, aumenta el volumen, entonces rompe las paredes celulares y desarma la estructura del alimento, y por eso queda todo blanducho. Con las carnes pasa lo mismo. Por eso han desarrollado métodos de congelación, el IQF, que es una forma súper rápida de congelar, para que no se formen cristales y no se alteren las propiedades organolépticas de los alimentos congelados. El agua es capaz de disolver muchas sustancias. También eso es súper importante, bueno, por un lado para la vida y por otro lado para la cocina. Todo lo que es ácido base es en medio acuoso. Yo no podría, o sea, después sí, fueron creciendo las definiciones de ácido base, pero todo lo que es ácido y base del día a día, por así decirlo, requiere de agua. Y hay un tema importante desde la cocina, y es que la evaporación del agua requiere mucho calor. O sea, lo que es el calor latente de evaporación es súper alto, y eso también nos va a permitir algunas operaciones con alimentos. Entonces, eso es el resumen cortito del agua. Tengamos todo esto en cuenta porque lo vamos a ir usando cuando veamos la interacción del agua con ciertas moléculas alimentarias. Quería hacer una acotación que los chicos en la Sí. clase pasada yo les mandé unos videos, no sé si los alcanzaron a ver, que cuando los revisen, conecten, porque aparece la estructura molecular del agua y cómo vibran las moléculas, los puentes de hidrógenos entre ellas. Y hay uno que es súper interesante, Rodrigo, que aparece el cambio de estructura entre agua y hielo. Entonces se ven, Excelente. es una representación molecular que está ¿Y cómo se bastante buena. ordenan? De cómo se ordenan y la diferencia que hay entre el agua líquida y el agua en hielo y ese ordenamiento. Entonces, cuando revisen esos videos, conéctenlo con estos conceptos que vio Rodrigo acá, porque les va a hacer mucho más sentido, si es que no lo han visto todavía. ¿Y por qué cuando meten un tomate al freezer pasa lo que pasa? Con el video les va a quedar súper claro. Exacto. Buena cosa. Yo tengo esta presentación ordenada, grosso modo, de moléculas más pequeñas a moléculas más grandes. Entonces, ahora nos vamos a venir a las grasas. ¿Por qué yo les estoy hablando de grasas y tengo de imagen de fondo un aceite? Esto está raro, ¿verdad? Lo primero es que las grasas son una familia. O sea, el agua es una molécula, ¿verdad? Súper simple. Pero las grasas son un grupo de moléculas y es un grupo mucho más amplio de lo que uno cree en general. Les une el odio, tienen un enemigo común y ese enemigo común es el agua. A las grasas no les gusta el agua, son hidrofóbicas. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua ya vimos que son superpolares, pero las moléculas de grasa no son polares. Quizá la grasa más, cuando hablamos de grasa, nosotros lo que estamos pensando es en triacilglicéridos. Ustedes tuvieron orgánica, ¿verdad? Muchachos, ¿sí? Excelente. Entonces, vamos a estar hablando el mismo idioma.
hay una parte de los glicéridos que son los mono y diglicéridos, que son, se usan mucho como emulsionantes, tanto naturales como artificiales. Las ceras, que en general son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de cadena larga. Y tenemos una bolsa de gatos que son los lípidos no saponificables, que son colesterol, terpenoides, y bueno, ahí los terpenoides son otra historia, ¿verdad? En general, los que Rodrigo, nos... yo creo Sí, que el concepto de saponificable, no sé si lo tengan claro los chicos. precisamente para allá voy. Para allá, ya, ok. Saponificable quiere decir que se puede convertir en jabón. ¿Por qué? Porque el jabón, que nosotros, bueno, a estas alturas probablemente no, pero el jabón que usábamos mucho tiempo, se preparaba a partir de grasa y soda cáustica. Tanto los triglicéridos, los mono y diglicéridos y las ceras tienen un grupo funcional que es el grupo éster. Ustedes saben que un éster es la unión de un ácido carboxílico con un alcohol, y ese éster yo lo puedo hidrolizar. La hidrólisis básica se llama saponificación, y lo que tengo ahí en el fondo es la ruptura del enlace éster para formar un alcohol y la sal de un ácido carboxílico. Entonces, para aquellas grasas que tienen grupos ésteres, las puedo someter a la reacción de hidróxido de sodio en caliente en general y obtengo mis jabones, pero los no saponificables son aquellos lípidos que no tienen grupos éster. Entonces, esa es la división que es una división medio empírica, pero sigue existiendo. En general, en cocina, lo que nos interesa son los triglicéridos, vamos a usar los diglicéridos, ya vamos a ver, y los lípidos no saponificables nos interesan más como moléculas de aroma. O sea, todo lo que son limón, pino, alcanfor, etcétera, son terpenoides. ¿Qué propiedades vamos a ver en las grasas? Son hidrofóbicas. A las grasas no les gusta el agua, eso ya lo hemos repetido. Tienen una gran densidad energética. Si yo me como 1 gramo de grasa, ese gramo de grasa contiene 9 calorías, mientras que si me como 1 gramo de proteína o 1 gramo de carbohidrato, va a tener aproximadamente 4 calorías. Entonces, cuando como grasa, estoy incorporando más del doble de energía que si consumo otro alimento. Hay un tema que es el punto de humo. El punto de humo es la temperatura a la cual un aceite se descompone. No sé, Fernando, si en tus filetes mongolianos calientas el wok, Sí, le pones aceite y lo calientas, y si se te pasa la mano, ese aceite empieza a humear. a quemarse, sí. No, eso es indeseable. Se supone que el aceite tiene que estar justo antes de humear, porque cuando el aceite empieza a humear, quiere decir que se está pirolizando, que se está descomponiendo por el calor. Ahora, a mí, como cocinero, me interesa, si voy a freír, un aceite con el punto de humo alto. ¿Por qué? Porque quiero freír lo más caliente posible, sobre todo si estoy trabajando con cocina oriental. Entonces, hay el aceite de maní, por ejemplo, tiene un punto de humo súper alto. El aceite de coco refinado también, y hay aceites que no tienen vuelta. El aceite de sésamo, por ejemplo, tiene un punto de humo súper bajo. Entonces ahí, según qué aceite esté usando yo y para qué lo esté usando, necesito que el aceite tenga un buen punto de humo. Rodrigo, Sí, en ese sentido, hay aceites de olivas que tienden a quemarse, como dices tú, más rápido que otros. ¿Eso tiene que ver con el proceso de extracción, con la purificación del aceite? ¿Tienes alguna idea en relación a se eso? supone que el punto de humo tiene que ver con la composición del aceite, con la composición de los ácidos grasos. Ya. Ahora, por supuesto, los aceites, un producto natural como el aceite de oliva, no es solamente el triglicérido, sino que tiene vitamina E, tiene compuestos fenólicos, tiene otras cosas. Y esas otras cosas en ocasiones se queman antes. Ah, ok.
Entonces, claro, con aceites naturales no es tan simple como decir, no, esto se está quemando por la composición del ácido graso, sino que tiene otras cosas. Ya. Y ese es el problema de freír con aceite de oliva, que yo no veo humo, pero sí estoy sufriendo pirólisis de otras cosas adentro. Ya. Y el punto de humo se saca en el global, digamos, no es que se saque, es como el aceite en el momento en que comienza a liberar ciertas cosas, o es específico para grasas del aceite. Ahí me perdí. No, es para el aceite. Completo ya, ok. Claro, uno desde la química, ¿verdad? Dice, claro, yo pienso en un trioleato de glicerol, pero no, el aceite de oliva es mucho más que un trioleato de Claro. glicerol. Tiene cositas, ¿verdad? Ya, ya, Muchas veces las que te traicionan son las cositas. ya. Salvo que tenga, bueno, los aceites poli, bueno, vamos a entrar en saturación en un rato más. Bueno, lo que se me olvidaba es que tiene una baja capacidad calórica. No me estoy refiriendo a lo que yo engordo cuando lo como, que eso es súper alto, sino a cuánto calor necesito para calentarlo, cuánta energía necesito para calentarlo. Y en general yo necesito como la mitad de energía para calentar el aceite de la que necesito para calentar el agua. Entonces eso también es interesante desde el punto de vista culinario. Si tengo una olla con aceite, se va a demorar menos en llegar a 100 grados que una olla de agua. ¿Para qué sirven las grasas en cocina? Son el vehículo del sabor y del aroma. Los compuestos de sabor y de aroma suelen ser apolares. Son ésteres, son terpenoides en general. Hay también otras cosas, furanos, etc. Pero esos no son solubles en agua, sino que son solubles en aceite. De hecho, los gringos tienen una especie de dicho que fat is flavor. Y efectivamente, sí es sabor. Las usamos para frituras, salteados, etc. Todo amante de las papas fritas sabe eso muy bien. Se usa mucho en confitura, y aquí el asterisco explica que en culinaria la confitura es una fritura a baja temperatura, o sea, es una cocción en aceite. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a que la confitura sea un dulce, un maní confitado. Pero en gastronomía, por ejemplo, si yo tengo ajo confitado, no es que le voy a poner azúcar al ajo, sino que lo voy a cocinar en aceite a 120 grados y pasan cosas maravillosas y les recomendamos el ajo confitado. Hay un tema súper importante que se une al transporte de sabor y aroma de las grasas, que es la textura y la sensación en boca. Todos se han comido un chocolate, ¿verdad? No, ¿verdad? Petra dice, yo jamás he comido chocolate. ¿Qué pasa cuando se meten un chocolate a la boca? Se derrite. Se derrite, ¿verdad? Y se derrite, y ¿verdad? Al derretirse libera las moléculas de sabor y aroma. Entonces uno se mete el chocolate a la boca, ese chocolate se derrite, uno inhala y se ve, ¿verdad?, inundado por chocolatosidad. ¿Qué pasa cuando uno se mete un chocolate de mala calidad, de esos chocolates de 10 pesos que te daban devuelto en los almacenes de la esquina hace años? Nada. Y si uno lo empezaba a masticar y quedaba con el paladar cubierto por una capa de grasa. No sé si alguna vez les pasó. Cualquier grasa no da lo mismo. Y la sensación en boca no es lo mismo un buen chocolate que se te derrite en la boca y de verdad te transporta a uno de esos chocolates que te dejan el paladar grasoso. Entonces, el qué grasa estoy usando yo es súper importante para lo que se llama el mouthfeel, la sensación en boca del alimento, y puedo hacerla o puedo arruinarla.
Y también hay un tema de apariencia. Las grasas le dan brillo a los alimentos, ¿verdad? Vean si no esta foto de la pizza, noten cómo ese pepperoni refleja la luz, noten el queso derretido con ese brillo, y piensen en la misma pizza al día siguiente al sacarla del refrigerador, opaca, ¿verdad? Yo amo desayunar pizza fría, pero desde el punto de vista visual, la cosa necesita calor, ¿verdad? La grasa derretida tiene un brillo precioso, pero la grasa sólida no tiene un brillo precioso. Y quizá por eso los físico-culturistas se ponen aceite y no se ponen grasa. Porque imagínense la diferencia entre un físico-culturista o una modelo aceitado o aceitada, y lo mismo pero con manteca de chancho. No, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, la contribución de la grasa a la apariencia es súper importante. Volvamos a la química. Ustedes han escuchado mucho hablar de grasas saturadas e insaturadas. Estrictamente, la insaturación no es de la grasa, sino del ácido graso. Y un ácido graso puede ser saturado, es decir, que tengo mi grupo ácido carboxílico y tengo H2, 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 H2 hasta llegar al metilo terminal. Puede ser monoinsaturado, es decir, tener una sola insaturación. En este caso es un doble enlace carbono-carbono. Y el típico caso es el aceite de oliva, que tengo un ácido de 18 carbonos con una sola insaturación, un solo doble enlace en el enlace 9. Y puedo tener también ácidos poliinsaturados, que tienen 2 o más dobles enlaces en su cadena carbonada. La semilla de lino tiene 3, 4 dobles enlaces. Y eso tiene consecuencias desde el punto de vista químico y culinario. Las grasas saturadas tienden a ser sólidas, térmicamente más estables y menos saludables. Si uno se va a una receta de papas fritas, a todos les gustan las papas fritas, ¿verdad? Algunos de ustedes ya, perfecto. Amor eterno y verdadero a la papa frita. Si uno se va a una receta de gastronomía clásica de papas fritas, se va a encontrar con que recomiendan freírlas en grasa de ganso. Pobre ganso. Sí. ¿Por qué? No entendí. Porque es saturada. Ah, Una grasa, si yo frío en manteca, y ¿verdad? En el campo se usa mucho freír en manteca de chancho, yo puedo freír a temperaturas más altas y como es saturada, tengo menos reactividad. Recordemos que el grupo alqueno, el doble enlace carbono-carbono, califica como grupo funcional y como tenemos esta nube pi, tenemos una reactividad mucho más grande que si fuera un enlace sp3. Entonces, una grasa saturada es más estable térmicamente y son mejores para freír. El problema es que cuando se enfrían, la cosa se pone fea, ¿verdad? O sea, una papa frita caliente en que la grasa en que yo la freí está líquida, es perfecta. Pero la misma papa frita que yo freí en manteca, si la dejo enfriar, va a quedar cubierta con una grasa sólida y eso ya se pone poco sexy de una, ¿verdad? Como, qué asco. ¿Hay algo en el chat? yo estoy mandando una tarea para la próxima clase para Ok. que retengan ciertos conceptos un poquito más. Perdón la Ah, interrupción. ya. No es interrupción, solo que no sabía qué estaba pasando y por alguna razón no me está mostrando el chat esta cosa. No, bueno, cualquier cosa puedo hacer de secretaria, si hay algún comentario. Ya. Y en general las grasas saturadas se consideran menos saludables que las grasas insaturadas. En general, ya vamos a ver que, como todo, hay excepciones. Las grasas insaturadas tienden a ser líquidas.
¿Por qué una grasa saturada es sólida y una grasa insaturada es líquida? Acepto propuestas. Ya uno, por favor. ¿Por los enlaces que tiene? ¿Verdad? Los enlaces tienen que ver. Y, ¿verdad? El culpable es el doble enlace. Si yo tengo una cadenita de enlaces sp3, recuerden que los enlaces sigma sp3, carbono-carbono puede girar, hay libre giro. Entonces mis moléculas se pueden empaquetar bellamente. Y el empaquetamiento molecular habla de orden, y el orden tiene que ver con sólido y con sólido cristalino. No es que la grasa sea un cristal, pero es más fácil que estén unidas entre sí, mientras que del doble enlace carbono-carbono no hay rotación. Entonces vamos a ver que las grasas tienen como un codo, tengo un par de imágenes más adelante, y ese codo impide que se empaqueten. Entonces es más fácil que estén en fase líquida que en fase sólida. Por eso los aceites de origen vegetal suelen ser líquidos, mientras que las grasas de origen animal suelen ser sólidas. Los aceites que contienen ácidos grasos insaturados tienden a ser menos estables térmicamente, precisamente por la reactividad del doble enlace. Suelen ser más saludables, aplican restricciones, y tienen también mayor tendencia al enranciamiento. Y esto también tiene que ver con la presencia de un doble enlace carbono-carbono, que es susceptible al ataque por el oxígeno y ataques radicalarios. Y ahí tenemos grasas rancias, que es por autooxidación de grasas. Y las grasas poliinsaturadas incluyen dos tipos de ácidos grasos bien interesantes, que son los ácidos grasos esenciales. ¿Vieron aminoácidos esenciales o todavía no? ¿Sí? Entonces, si es que sabemos lo que es un aminoácido esencial y condicionalmente esencial, tenemos claro lo que es un ácido graso esencial y condicionalmente esencial, ¿no? Camila está diciendo que sí. Por favor, cuéntanos, Camila, qué es un ácido graso esencial. No, profe, perdón que estaba leyendo el PPT. Como que me hacía sentido en mi cabeza, pero... Ya. ¿Algún otro voluntario? Asumo que el ácido graso esencial es el que uno puede como producir, que lo produce el organismo. Al revés, el Al esencial. revés, el esencial es el que, eso, el que uno necesita para funcionar, ya. Claro, tienes que consumirlo a través de tu dieta. Y el condicionalmente esencial es el que, bueno, sí se puede, pero mejor si viene de afuera. O que en ciertas condiciones no se puede. Y estos son, no sé si han visto los ácidos que los venden como omega 3 y omega 6, huevos enriquecidos con omega 3, rico en omega 3, ya. Aquí yo puse N, que es una nomenclatura que se usa más en Europa, porque yo creo que se aburrieron de buscar la letra omega en el teclado con letras griegas. Es lo mismo, y básicamente el omega 3 y el omega 6 nos dice a cuántos enlaces del último carbono del ácido graso, o sea, del metilo, están el primer doble enlace. Y en general, nuestro problema como civilización, si es que le podemos llamar civilización occidental, es que comemos mucho omega 6 y poco omega 3. Y eso es uno de los elementos que tiene que ver con el síndrome metabólico, obesidad y otras hierbas. Entonces yo debería equilibrar mis ácidos grasos, omega 3 y omega 6, para una alimentación saludable. Y el problema de estos es que tienen una tendencia súper alta al enranciamiento.
Si yo tengo ácidos con 4 dobles enlaces, entonces no los puedo calentar, los tengo que proteger de la luz, etc. Y eso hace que sean ácidos delicados desde el punto de vista culinario. O sea, si yo caliento, los pierdo. Vamos con la hidrogenación. No sé si vieron hidrogenación de dobles enlaces. Yo tengo un doble enlace carbono-carbono, lo someto a hidrógeno en ciertas condiciones, usualmente presión, temperatura y un catalizador, que usualmente es una esponja de níquel, el níquel Randy, o un polvo de níquel. Y de esa forma convierto ácidos insaturados en saturados. Y acá viene el enemigo, no sé si han escuchado hablar de los ácidos grasos trans. ¿Sí? ¿No? Y siempre como el malo de la película, ¿verdad? Libre de ácidos grasos trans. Y eso tiene una razón. Los ácidos grasos, miren, aquí tengo el ácido oleico y el ácido eliádico. No son cuncunas, son ácidos grasos. El ácido natural, el ácido oleico, es cis. Es decir, los sustituyentes están al mismo lado del doble enlace carbono-carbono. En el caso del ácido trans, los sustituyentes están de lados opuestos del doble enlace carbono-carbono, y este casi parece un ácido saturado. Y ese es el problema. Como casi parece un ácido saturado, se empaqueta normalmente como si lo fuera, pero introduce ¿verdad?, distorsiones en el empaquetamiento, y eso a la larga va generando problemas. Hay una serie de afecciones que tienen que ver con los empaquetamientos y el cómo se ordenan las cosas, sobre todo con proteínas. Bueno, ¿van a ver Alzheimer después, Caro? ¿O mencionarlo? No. Ya. Bueno, ahora que ya lo dije, pregúntenle a la profe después por el Alzheimer, el empaquetamiento y las placas Tau. Con mis saludos. En biología celular con Jack, pero si no lo puedo mencionar, no hay problema. Básicamente al cuerpo le hace mal cuando las cosas se ponen en el orden incorrecto. Y el Alzheimer tiene que ver con eso. Y los ácidos grasos trans también, estos empaquetamientos mal hechos, causan daños a la salud. Por eso los ácidos trans son malos. Y estos se producen mayormente en la hidrogenación, y también se producen minoritariamente cuando yo frío y frío y frío y frío y frío en el mismo aceite. No sé si han pasado por esos carritos de sopaipilla, o en Viña no hay, me imagino que hay. Pocos, pero hay. Ya, que uno se va acercando y a 20 metros de distancia te golpea el olor de un aceite sobreutilizado que ya empieza a oler a ácido carboxílico de cadena más corta, que decir que ya el calor lo está desarmando. Ya, no coman de esas sopaipillas, porque además que tienen ácidos grasos trans y otras cosas. Y esa mostaza que brilla en la oscuridad, menos. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Consultas, dudas sobre el agua, consultas, dudas sobre las grasas? ¿O solo quieren que esto termine pronto? ¿Podríamos hacer una pausita ahora, puede ser? No sé. Sí, yo creo, vayan al baño. Antes de la pausa, ¿cómo van, chicos? Hace falta un snack con estas imágenes. ¿Cómo? Es la gracia de hacer clases en alimentos. Uno siempre le da hambre a la estaba audiencia. pensando lo mismo. Se me abrió el apetito con todas las imágenes. Y hay más. Ya, pues vayan a comerse algo entonces, vayan a recargar el café, lo que sea, y nos juntamos en ¿qué? ¿5 o 10 minutos? A las 9, ¿les parece? Perdón, a las 11. A las 11 nosotros, claro, en 8 minutos. Claro. Yo vivo en el pasado, perdón.
Voy a dejar de grabar así las clases quedan más livianas y a la vuelta vuelvo a grabar la otra, pero me pueden acordar porque se me olvida. Así es.